Es un honor presentar al segundo expositor de esta sesión, quien nos acompaña desde El Salvador en modalidad virtual. La ponencia titulada La aplicación práctica de la inteligencia artificial generativa en contabilidad y auditoría estará a cargo del contador público Mario Antonio Echevarría Mancia, contador público autorizado, máster en Administración de Empresas por la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, con diplomados en Tecnología Educativa, Educación Universitaria y Gestión de la Innovación. Licenciado en Contaduría Pública por la Universidad Politécnica de El Salvador. Ha recibido formación de diversos países en América y Europa, así como capacitaciones virtuales de instituciones internacionales. Recibamos con un fuerte aplauso al colega Mario Antonio Echevarría Mancia. Muchas gracias, colegas. Agradezco que me hayan invitado a este magno evento. Es un gusto, un honor para mí participar en él. Muchas gracias. Por favor, me confirman si el audio está bien. Damos inicio. Ahora coordinamos solamente el volumen. Hola, saludos. ¿Me confirman si el audio está bien? Sí. Por favor. Sí, ahora sí lo escuchamos. Sí, me escuchan. Muy bien. Perfecto. Cualquier cosa me la hacen saber, por favor. ¿Podemos iniciar? Sí, podemos iniciar, por favor. Muchas gracias. Bien, buenos días. Agradezco nuevamente esta invitación. Me da mucho gusto. Es un honor para mí participar de estos eventos. Y por supuesto compartir con toda la audiencia, tanto virtual como la que esté ahí físicamente. El tema que vamos a ver, pues es un tema de actualidad, digamos, porque se trata de la auditoría, de la inteligencia artificial aplicada en la contabilidad y la auditoría. Vamos a ver unas aplicaciones prácticas con unos casitos y lo vamos a hacer desarrollando, digamos, 4 puntos. El primero es una pequeña introducción, una parte teórica para poner en contexto el tema, unas aplicaciones que le podemos encontrar de manera general a la inteligencia artificial generativa, tanto en contabilidad como en auditoría, agrupadas en unas clasificaciones particulares. Vamos a ver unas aplicaciones prácticas con unos casitos concretos. Ahí es donde me quiero enfocar, no quiero darle mucho énfasis a la teoría, sino a los aspectos evidentemente prácticos. Y finalmente dar algunas a manera de conclusiones, pues, unos puntos que creo yo que son relevantes. Bien, vamos primero un poco conceptual. ¿Qué es la inteligencia artificial generativa? Es una rama de la inteligencia artificial que se centra en la creación de contenido nuevo, como textos, imágenes, audio, video e incluso código de programación, a partir de unos patrones aprendidos de datos preexistentes. Es decir, que todos estos equipos, todas estas máquinas, todas estas plataformas han sido previamente entrenadas en datos reales, datos existentes, en libros, en fuentes de bases de datos, en la web, etc. La inteligencia artificial generativa no solo analiza datos, como acabamos de ver, sino que también utiliza esa información para generar otros resultados, que muchas veces son muy creativos y originales, realmente sorprendentes, diría yo, que, que incluso parecen haber sido creados por humanos, pero en algunas circunstancias uno dice, bueno, ¿será realmente que lo creó un humano? Eh, Además, la inteligencia artificial es la capacidad que tiene una máquina o un equipo, digamos más concretamente, para imitar el comportamiento humano inteligente, como es el aprendizaje, la solución de problemas y particularmente la toma de decisiones, que es un campo en el cual pues, se creía que no podían contribuir las máquinas por el momento, pero con inteligencia artificial pues vemos que esa incursión ya se dio. Ahora, existen diferentes tipos de inteligencias artificiales, desde la automatización con el machine learning y tareas repetitivas hasta el aprendizaje profundo
y el procesamiento del lenguaje natural, con los famosos GPTs, de estructura GPT. Ahí tenemos los más comunes, el ChatGPT, que es una plataforma de inteligencia artificial. Es un lenguaje, un modelo, un sistema de lenguaje basado en inteligencia artificial, específicamente en esta arquitectura GPT, que es básicamente una estructura, una arquitectura que genera, que se preentrena y que transforma la información que captura o que entrena. Su objetivo principal aquí es generar respuestas coherentes y contextualmente relevantes a partir de unas preguntas o solicitudes que los usuarios le damos a la inteligencia artificial. Ahora lo importante no es saber las respuestas, sino saber formular las preguntas. A eso en inteligencia artificial se le llama ingeniería de prompts. ¿Y qué son los prompts? Los prompts son las indicaciones, las instrucciones que le damos a la inteligencia artificial para que nos dé unos resultados que nosotros prevemos o esperamos. Entonces, lo importante aquí ahora es saber preguntar, saber estructurar las preguntas. Para eso debemos recurrir a la sintaxis, la parte de la gramática, la sintaxis que estudia el orden coherente y adecuado de las palabras en la oración. En la medida que formulemos buenos prompts, buenas indicaciones, siguiendo una sintaxis apropiada, vamos a obtener los resultados esperados. Este ChatGPT, esta plataforma, fue desarrollada por OpenAI y Microsoft, digamos, bastante reciente, y de alguna manera se ha convertido en lo más popular, por lo menos en esta parte del mundo. El ChatGPT utiliza diversas aplicaciones, es utilizado en diversas aplicaciones, como por ejemplo ahora se está utilizando como asistente virtual, se ocupa también para los centros de contacto, para los call centers y para respuestas automáticas. Ahora no sabemos con quién estábamos hablando cuando llamamos a una compañía para solicitar un servicio. Entonces es sumamente diversificado el uso. Otra plataforma de inteligencia artificial muy famosa hoy en día es la que antes se llamaba Bard, que ahora se llama Gemini. Es una plataforma de inteligencia artificial de Google. Esta, al igual que la anterior, pues es un modelo de lenguaje amplio que fue desarrollado por Google AI y pues ha sido entrenada también en datos masivos, en fuentes de datos, en bases de datos y en código de programación. Esta, al igual que la anterior, puede generar texto, traducir idiomas, escribir diferentes tipos de contenido creativo y responder a preguntas de manera informativa, en la medida que le vamos introduciendo los apropiados prompts. Una de las ventajas adicionales de Gemini es que está conectado a Internet en tiempo real y eso permite tomar información actualizada para el usuario, pues eso es muy ventajoso. Otras plataformas muy famosas hoy en día son Grok, que es la plataforma de Elon Musk, que recientemente entró al mercado, la plataforma WeChat, que es una plataforma de inteligencia artificial china, lo mismo que DeepSeek, muy buenas también, con algunos sesgos, dicen algunos expertos, porque hay cosas que no las responden, pero bueno, eso existe y son muy buenas plataformas. Veamos entonces algunas aplicaciones de inteligencia artificial en contabilidad, para ir un poco más en materia. Estas aplicaciones las he dividido en tres grandes clasificaciones, digamos. La primera, automatización de tareas repetitivas. Aquí la inteligencia artificial está ayudando a la contabilidad, por ejemplo, extraer datos de facturas, recibos y otros documentos. Por ejemplo, si tengo un conjunto de documentos en PDF que me han llegado a mi correo, puedo sistematizarlo y decirle a la inteligencia artificial, perdón, que me extraiga unos datos para, por ejemplo, preparar declaraciones de impuestos. Eso es muy útil. Me ayuda en conciliaciones bancarias, con los estados bancarios. Me ayuda a clasificar transacciones a partir de esos documentos, que identifique la operación y que haga la aplicación contable y que luego haga la imputación del asiento contable. Luego tenemos otra agrupación de análisis y aplicaciones de inteligencia artificial en contabilidad en el análisis de datos contables. Ahí en concreto nos está ayudando a identificar tendencias y patrones en la información financiera, a detectar anomalías y fraudes siempre en la información financiera y a predecir riesgos financieros. También nos ayuda a optimizar procesos contables, hacerlos más eficientes
Y una tercera categoría de aplicación de la inteligencia artificial en contabilidad es en la generación de informes y en el análisis. Ahí nos ayuda, por ejemplo, a crear informes financieros automatizados, nos ayuda a hacer análisis financiero, como por ejemplo con ratios o razones financieras, y a visualizar datos contables. Estas son unas agrupaciones que me he permitido hacer en función de las características de las aplicaciones en concreto. Luego, en el campo de la auditoría, también la he clasificado en tres grandes categorías. En el análisis de riesgo, la inteligencia artificial nos ayuda a identificar áreas de riesgo en los estados financieros, nos ayuda a evaluar los riesgos de fraude, priorizar las pruebas de auditoría que sean pertinentes. En la parte de revisión de datos, nos ayuda en el análisis de grandes volúmenes de datos contables, en una especie de Big Data, análisis de datos en detección de errores e inconsistencias, verificar la exactitud de la información financiera, eso es fabuloso en el área de auditoría, y en concreto en las pruebas de auditoría nos puede ayudar, por ejemplo, en automatizar las pruebas de detalle, las pruebas analíticas y la emisión de los informes. Y, por qué no decir, la consulta de la normativa internacional de manera a velocidades de la luz, por poner un ejemplo. Entonces, realmente la inteligencia artificial es un aliado importante para el contador público. Y para resumirlo, digamos, podemos decir que la inteligencia artificial en el campo del contador público es como que si tuviéramos un conjunto de asesores y consultores en tiempo real 24/7, y estas personas que tenemos como asesores son los más expertos en su área y les podemos hacer consultas en cualquier momento y las respuestas son de tal calidad pues que están elevadas a la enésima potencia y podemos resolver rápidamente los problemas. Sin olvidar que por ahora la inteligencia artificial está en el maternal, en el preescolar, digamos. Ya pueden imaginarse ustedes cuando esto llegue a nivel de posgrado, a otros niveles inimaginables de momento. Vamos a ver entonces algunas aplicaciones prácticas con unos pequeños casos de estudio que he preparado para la charla. Entonces me voy a cambiar de ventana para que podamos. Por favor, me confirman si están viendo la presentación. Esta hojita electrónica de Google Drive. Sí se puede ver. Muchas gracias. Bien, aquí tengo algunos casitos para que los veamos detenidamente. Bueno, en la medida que el tiempo nos permita. Los he dividido en casitos de la parte contable y uno de la parte de auditoría. Vamos aquí con un ejemplo sencillo. Aquí tengo un prompt. Recuerden que el prompt es la instrucción o la guía o la petición que le hacemos a la inteligencia artificial para que nos dé un resultado concreto esperado. Entonces, con este prompt y utilizando una plataforma de inteligencia artificial, vamos a ver qué resultados nos da. Voy a leer un poco rápido porque es bastante información. Le vamos a pedir a la inteligencia artificial que ordene el siguiente listado de cheques en una hoja de 4 columnas. Sí, una columna fecha de emisión, otra número de cheque, otra a favor de y una cuarta en importe. Esto para decir a alguien, bueno, eso es facilito, en Excel se hace rápidamente. Sí, pero no de la manera que lo hace la inteligencia artificial. Aquí el trabajo es mucho más rápido y los resultados excelentes, fabulosos. Entonces aquí tenemos la lista de los cheques. Tienen la misma estructura, el texto, digamos. Tienen la fecha, el número del cheque, a favor de quién fue emitido y el importe. Y luego, pues el siguiente cheque, partiendo siempre de la misma información. Fecha, número de cheque, a favor de quién se emitió, el importe. El siguiente igual. Pero pueden notar que los cheques están desordenados, no están correlativos los números. Por ejemplo, aquí tenemos el 12.350 y tenemos el 12.346, el 12.354, etcétera. Están desordenados. Entonces vamos a pedirle a una inteligencia artificial que nos haga este trabajito. Voy a copiar este prompt y me voy a ir a una plataforma
de inteligencia artificial. Por favor, me confirman si están viendo la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT para que vean el resultado. Entonces, pongo el prompt, pongo la instrucción o lo que quiero que me haga. Por favor, me confirman si voy a necesitar que me vayan confirmando para asegurarme de que lo están viendo, porque Sí se ve. pues no tiene sentido estar si no lo ven. Ok, bueno, entonces una vez colocado el prompt, le pedimos que se ejecute el prompt y la plataforma de inteligencia artificial comienza a hacer su trabajo. Pueden ver cómo va ordenando la información. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos la tablita, ¿no? Ordenadita en las columnas que le pedimos. Este es utilizando ChatGPT. Vamos a utilizar otra plataforma de inteligencia artificial. Vamos a usar esta china, DeepSeek, y le vamos a pedir lo mismo. Con el mismo prompt, la misma información, lo ejecutamos y veamos qué hace esta otra inteligencia. Vemos que se tarda un poquito más, está tardando un poquito más, está trabajando y esperemos que nos dé los resultados similares a lo que nos dio ChatGPT. Ahí dice, aquí tienes el listado, lo pueden ver, está trabajando, ahí está generando y ya nos da la tabla, ¿sí? Es igual tabla, 4 columnas, ¿sí? Y lo mismo, ordenado los cheques por orden correlativo, por fechas, de manera similar a como nos lo ordenó el ChatGPT. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplito básico. Por supuesto que el trabajo exitoso con inteligencia artificial no es precisamente el estar creando prompts y estarle preguntando cada vez que tengamos una necesidad a la inteligencia artificial, sino que la clave es sistematizar eso. ¿De qué manera lo sistematizamos? Eso tenemos que recurrir a otras herramientas, como por ejemplo, para hacer trabajos como el siguiente. Yo quiero que la inteligencia artificial vaya a mi correo electrónico, extraiga de ahí unos papers, unos artículos científicos que me han llegado de importantes revistas de investigación en el periodo del 1 de enero al 20 de marzo del 2025, que me haga un resumen de esos artículos y que me haga una presentación para un artículo resumen y poder enviárselo a los colegas. Esa se puede hacer en una sistematización para que el trabajo sea más expedito. Esa es parte de la riqueza que podemos extraer de la inteligencia artificial. Aquí tenemos otro ejemplo, es un poco más grande. Dice el prompt que he diseñado para el ejemplo. Eres un CPA experto en normas internacionales de información financiera y como tal analiza la siguiente información sobre un contrato de arrendamiento y me indica si corresponde a un arrendamiento operativo o a un arrendamiento financiero y me des el fundamento técnico basado en las NIF. El contrato de arrendamiento es sobre una máquina de impresión industrial Speed Master Pro valorada en 15 millones a un plazo de arrendamiento de 5 años. Según el arrendante y productor de la máquina, esta tiene una vida útil de 6 años. El contrato de arrendamiento suscrito es por un monto de $14.400.000. Será pagado por el arrendatario en cuotas mensuales al 8% de interés anual. Al final del plazo del arrendamiento, el arrendatario tiene la opción privilegiada de compra de la citada máquina. De conformidad a dicho contrato, el arrendatario asume los riesgos y beneficios asociados con el activo arrendado. Entonces, esto es lo que le vamos a pedir a la inteligencia artificial, que nos diga qué tipo de contrato es. Noten que en un prompt, en una petición o una inteligencia artificial, los prompts deben tener una estructura, como ya les platiqué, una sintaxis particular. Eso se mira en ingeniería de prompt, pero es básicamente el uso apropiado de la sintaxis, diría yo, en la cual le pedimos a la inteligencia artificial mediante una instrucción y le damos unos datos concretos para que ella trabaje de manera efectiva. No debemos olvidar en un prompt poner 3 aspectos fundamentales. ¿En qué rol queremos que actúe la inteligencia artificial? ¿Sobre qué información va a trabajar? ¿En qué contexto?
y cuál es lo que esperamos de la inteligencia artificial. ¿Qué le estamos pidiendo en concreto? Eso es fundamental que esté en un prompt. Eso hay que saberlo escribir. Entonces voy a copiar el prompt y vamos a ir a una plataforma de inteligencia artificial, ChatGPT, y le vamos a copiar aquí el prompt y lo vamos a ejecutar. Vamos a ver qué nos dice la inteligencia artificial. Ahí está trabajo. Ahí lo trabajo. Okay. Entonces ahí nos tiene ya la información. Miren, con base en las normas internacionales de información financiera, específicamente la NIF 16, arrendamientos, este contrato de arrendamiento debe clasificarse como un arrendamiento financiero y no como un arrendamiento operativo. A continuación presento el análisis técnico y nos da el fundamento técnico de la NIF 16. La NIF 16 establece que un contrato es un arrendamiento financiero si se transfiere sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo. Algunos indicadores de que un arrendamiento financiero incluyen la transferencia de la propiedad al final del arrendamiento, duración del arrendamiento en relación con la vida útil del activo, el valor presente de los pagos del arrendamiento en relación con el valor razonable del activo, asignación de riesgos y beneficios del activo arrendatario, y nos da una conclusión además. Dice la vida útil cubierta es significativa, el 83%, el valor de los pagos equivale al 96% del activo, existe una opción privilegiada de compra al final del contrato, el arrendamiento asume riesgo, el arrendatario perdón, asume riesgo y beneficios del activo. Como ven, son todas las características que la NIF 16 da para calificar un arrendamiento como arrendamiento financiero. Eso por supuesto ya lo sabemos, pero aquí lo confirmamos con esta petición a la inteligencia artificial bien documentada técnicamente la respuesta. Pueden ver, es fabuloso. Vamos a otro ejemplo, el tiempo. Aquí tenemos otro ejemplito, es, digamos, básicamente la misma información, pero con una petición diferente. Eres un CPA experto en NIF, considera la siguiente información sobre un contrato de arrendamiento. Se tiene un contrato de arrendamiento financiero sobre una máquina multicolores para impresión industrial, marca Speedmaster Pro, valorada en 15 millones, para un plazo de 5 años, según el arrendante y productor de la máquina. Este tiene una vida útil de 6 años. El contrato de arrendamiento es suscrito por un monto de $14.400.000 y será pagado por el arrendatario en cuotas mensuales al 8% de interés anual. Al final del paso del arrendamiento, el arrendatario tiene la opción privilegiada de compra de la citada máquina. Aquí viene básicamente lo que le pedimos. Utiliza los lineamientos de la NIF para el tratamiento contable respectivo. Prepara una tabla de los pagos mensuales del primer año y por los restantes años del contrato. Presenta los consolidados de cada año. Luego prepara el asiento contable para el reconocimiento inicial del activo y pasivo por arrendamiento financiero y el asiento contable por el primer pago en la contabilidad del arrendatario. Esto ya es más complicado. No sabemos qué información nos va a dar y la calidad de la información que nos va a dar la inteligencia artificial, pero bueno, se lo vamos a hacer. Lo vamos a pedir a la inteligencia artificial, siempre vamos a utilizar ChatGPT. Le copio aquí el prompt y lo ejecuto. Y ahí va a empezar a trabajar. No nos vamos a detener a ver toda la información que nos dé y la calidad de ella, ni a rehacer los cálculos porque no tenemos tiempo. Pero ahí pueden ver que ya está trabajando. Está trabajando. Y nos pone hasta la fórmula, ¿cierto? Haciendo los cálculos. Pueden ver, fabuloso. La tabla de amortización. Está trabajando, sigue creando la tabla. Esta es la tabla del primer año y luego consolida para los años siguientes, ya a nivel anual. El reconocimiento inicial de activo y pasivo. Está trabajando en el reconocimiento inicial. El asiento contable sugerido. El registro del primer pago. El asiento contable del primer pago. Y unas conclusiones. ¿Ok? Como pueden ver, fabuloso. En la medida que sistematizamos eso, utilizando otras herramientas, podemos hacer cosas
increíbles, geniales. Bien, esos son los ejemplitos contables que tenía. Tengo más, pero por el tiempo vamos a pasarnos a auditoría. Por favor, alguien que me confirme que están viendo las diapositivas. En este caso estamos ya en los casitos de auditoría. Tenemos aquí Y otro se prompt. ve, colega Muchas Mario. gracias. Otro prompt ya en el área de auditoría. Ahora le estamos diseñando este prompt de la siguiente manera. Eres un CPA experto. Estamos diciendo a la inteligencia artificial que actúe en ese rol, ya que eres un CPA experto en auditoría de estados financieros con base en normas internacionales de auditoría. Dame 12 procedimientos de auditoría, 4 por cada riesgo identificado, para mitigar los riesgos identificados en la gestión, registro y control de los egresos de una pyme y poder desarrollar una prueba de auditoría de cumplimiento de los egresos por medio de cheques y transferencias bancarias. La auditoría se realiza con base a las mías. Los riesgos identificados son: 1, riesgo de fraude y pago no autorizados; 2, riesgo de registros incorrectos o clasificación inadecuada de los egresos; y 3, riesgo de incumplimiento normativo y fiscal. Ese es el prompt que hemos generado. Le vamos a pedirle a la inteligencia artificial que trabaje, pedir un nuevo chat, le copiamos el prompt y le pedimos que trabaje. Está ejecutando. Recuerden que le pedimos 12 procedimientos, 4 por cada uno de los riesgos identificados. Ya le habíamos dado cuáles riesgos habíamos identificado y aquí nos está trabajando ya los procedimientos para cada uno de los riesgos. Como pueden ver, para el riesgo de fraude y pago no autorizado ya nos dio los 4 procedimientos. Está trabajando en el riesgo de registro de incorrección incorrecto o clasificación inadecuada de los egresos. Ya nos pone aquí también los 4 procedimientos y está trabajando en el tercer riesgo y los procedimientos que nos está dando para mitigar ese riesgo. Ok, entonces, esto es fabuloso, fabuloso. Por supuesto que esto amerita una charla, un seminario mucho más grande, pero más largo, pero aquí tenemos esta información que nos ahorra el tiempo tremendamente. Entonces veamos esta rápidamente. Para el riesgo de fraude y pagos no autorizados nos da 4 procedimientos. Revisión de autorizaciones de pago. Verificar que los pagos por cheque y transferencia estén debidamente autorizados por las personas responsables según el manual de procedimientos de la empresa. 2, análisis de pagos duplicados o inusuales. Realizar pruebas de datos para identificar pagos repetidos, montos inusuales o pagos a proveedores no regulados en base a datos. Confirmación con beneficiarios, revisión de firmas, control bancario, etc. No tenemos tiempo de verlo en detalle. Como pueden ver, nos da lo que le pedimos. Ahora será cuestión de que el CPA se siente a revisarlo, si se siente satisfecho con esos procedimientos para mitigar los riesgos identificados. Bien, volvemos a nuestros casitos. Y tenemos otro caso, un caso A2, ¿sí? Le vamos a pedir que, bueno, que me dé unos atributos. Eres un CPA experto en auditoría de estados financieros con base a normas internacionales de auditoría y la norma de auditoría para entidades menos complejas, es decir, este es un CPA experto en ambas normativas. Dame 10 atributos de auditoría para una prueba de cumplimiento de ingresos en una pyme. La auditoría se realiza con base a la NIA para entidades menos complejas. Estamos pidiendo 10 atributos de auditoría para una prueba de cumplimiento de ingresos. Vamos a ver qué nos dice la inteligencia artificial. Tenemos, vamos a ChatGPT. Le damos a ejecutar a ese prompt, esa petición, y está trabajando ya en darnos 10 atributos de auditoría para examinar los ingresos en una pyme. ¿Ok? No le estamos pidiendo basado en unos riesgos, sino en unos atributos generales. Y aquí pues trabajó los 10 atributos. Ya solo es cuestión que nos sentemos a revisarlos si estamos satisfechos con esos atributos y cuando tengamos los riesgos identificados, pues vemos si esos atributos son apropiados. Claro, el orden es al revés, ¿verdad? Primero riesgo y después atributos, pero lo he hecho aquí solo con el ánimo de ver cómo trabaja la inteligencia artificial y cómo nos puede ayudar en el campo de auditoría también. Ok, regresemos a los casitos. Vamos a ver este otro casito con este prompt.
Aquí le hemos dicho a la IA, a la inteligencia artificial, que actúe como un experto en auditoría de estados financieros con base en normas internacionales de auditoría y que nos dé una conclusión de auditoría sobre una prueba de egresos por medio de cheques y transferencias bancarias que ha sido finalizada y que está libre de errores materiales. La auditoría corresponde al año 2024 y se realizó con base a las NIAs en una pyme. ¿Okay? Entonces vamos a ver qué conclusión nos da la inteligencia artificial. Vamos a ChatGPT, le damos la instrucción o el prompt, le pedimos ejecutarse y empieza a trabajar en la conclusión que nos da en función de la información que le hemos dado en el prompt y cómo queremos que actúe. Aquí está. Está trabajando. ¿Okay? Entonces esta es la conclusión que nos dio. En el marco de nuestra auditoría de los estados financieros de tal empresa, correspondientes al ejercicio 2024 y de conformidad con las normas internacionales de auditoría, hemos llevado a cabo pruebas sustantivas sobre los egresos efectuados mediante cheques y transferencias bancarias. Como resultado de nuestro procedimiento, que incluyeron la revisión de documentación de respaldo, conciliación bancaria y autorización de pago, no se identificaron errores materiales ni desviaciones significativas respecto a los criterios de registro y presentación contable aplicables. En consecuencia, concluimos que los egresos analizados han sido debidamente registrados, autorizados y respaldados, cumpliendo con los principios de contabilidad aplicables y los controles internos establecidos por la entidad. Esta conclusión se emite en el contexto de nuestra auditoría general y debe considerarse en conjunto con el informe final de auditoría sobre el estado financiero. Como ven, otro trabajo fabuloso, pues, de ver si se adecua a las redacciones que utiliza cada firma, pero en general nos ayuda a pensar y a ser más productivos. Okay, vamos a ver otro ejemplito. Este es similar al anterior. Bueno, lo vamos a ver. Permítanme checar cómo vamos con el tiempo para no complicarnos. Aquí tenemos otro prompt. Le estamos diciendo a la IA, a la inteligencia artificial, que actúe como un experto en auditoría de estados financieros con base a la norma internacional de auditoría para entidades menos complejas y que nos dé una conclusión de auditoría sobre una prueba de egresos en la que se identificó un 3% de errores. Para esta prueba se había estimado un error tolerable del 5%. La auditoría corresponde al año 2024 y fue efectuada con base a la norma internacional de auditoría para entidades menos complejas. Entonces, aquí hay datos más concretos sobre lo que le estamos pidiendo. Hay errores identificados y errores tolerados. Nos vamos a la plataforma de inteligencia artificial, le colocamos el prompt, la petición y lo ejecutamos. Vamos a ver qué nos dice ahora. Conclusión de auditoría sobre la prueba de egreso. Ahí está trabajando. Sigue trabajando. Ok, ahí está. Con base en la auditoría de los egresos correspondiente al año 2024, realizada conforme a la norma internacional de auditoría para entidades menos complejas, se efectuó una prueba sustantiva en la que se identificó un nivel de error del 3%. Dicho porcentaje se encuentra por debajo del tolerable, previamente estimado del 5%. En consecuencia, los resultados de la prueba de egresos proporcionan evidencia de auditoría suficiente y apropiada para concluir que los egresos de las entidades en términos generales están razonablemente presentados en el estado financiero y no contiene errores materiales que pudieran afectar significativamente su fiabilidad o su razonabilidad. No se considera necesario efectuar ajustes adicionales o procedimientos sustantivos adicionales en esta área. Sin perjuicio de lo anterior, se recomienda a la Administración continuar fortaleciendo el control interno para minimizar la ocurrencia de errores en los procesos de egreso. Como ven, es una conclusión de auditoría, de acuerdo a lo que le solicitamos en el prompt, a la petición que le hicimos a la inteligencia artificial. Obviamente ahí habrá que hacer algún trabajito, pero en términos generales tenemos una conclusión con base a los parámetros que le dimos en el prompt, indicación. Regresamos a los casitos, vamos a pasarnos a otros, y tenemos unos más grandes. Vamos a ir a este, a 6. Aquí le estamos pidiendo a la inteligencia artificial que actúe como un CPA experto en auditoría de estados financieros con base a la NIA,
para entidades menos complejas, que me dé una conclusión de auditoría sobre una prueba de egresos en la que se identificó un 7% de errores y en la cual se había estimado un error por error del 5%. La auditoría corresponde al año 2024 y fue realizada con base a las normas de auditoría para entidades menos complejas. Este se parece a uno anterior que ya vimos, pero vamos a pedirle a la inteligencia artificial que nos trabaje esa petición. Vamos a ejecutar la petición y ahí está trabajando ya. Conclusión de auditoría basada en unos errores identificados y en un error tolerable en particular. Y como pueden ver, ya nos da la respectiva conclusión. ¿Okay? Bien, por el tiempo no me voy a detener ahora a leer esta y vamos a ir a ver a otro ejemplo. Como pueden ver, pues está bastante detallada la conclusión. Vamos a ir a ver otro ejemplo. Este ejemplo es más grande. No sé si lo alcancen a ver por el tamaño del fondo. Está un poco bajo, pero por el espacio aquí en el computer. Bien, este casito de un prompt dice así. El auditor encargado preparó la siguiente descripción sobre la gestión de la custodia y emisión de cheques en la empresa. Los cheques son emitidos utilizando un sistema de cheques voucher por la persona que se encarga de la custodia de los cheques sin emitir. A su vez es responsable del control de las cuentas por pagar y de la caja. Esta persona es de mucha confianza del presidente de la empresa y ha trabajado en la misma por más de 15 años. En el mes se emiten unos 80 cheques. Una vez elaborados los cheques para pago, estos son pasados al presidente para su firma, la cual es la única firma en los cheques. Cada cheque lleva su comprobante justificante, pero no es obligación anexar a las órdenes de compra o de servicio emitidos a los proveedores. En el año se emiten cheques por un total aproximado de $700,000. El valor promedio de los cheques emitidos ronda los $730. Una vez elaborados y firmados los cheques, estos son custodiados hasta su entrega por la misma persona que los elabora. A la entrega de los cheques a los proveedores no es obligación solicitarles que firmen de recibido. Las copias de los cheques voucher y su justificante original son archivados diariamente y enviados al departamento contable para su procesamiento y registro. Toda la correspondencia remitida a la empresa es recibida por la misma persona encargada de la custodia y preparación de los cheques. La empresa no cuenta con procedimientos escritos y aprobados para la custodia y emisión de los cheques. Ahora lo que le pedimos en concreto. Era un experto CPA en auditoría de estados financieros y bajo ese rol prepara un listado de los principales riesgos identificados en la situación descrita anteriormente y detalla 4 procedimientos de auditoría para mitigar cada uno de los riesgos identificados. Como notaron, se trata de una empresa espectacular en errores y en debilidades y en riesgos, pero vamos a ver qué resultados nos da la inteligencia artificial a esta espectacular empresa con problemas de controles y de riesgos en esa área, al menos de cheques. Entonces le pusimos ahí el prompt a la inteligencia artificial. Recuerden que le hemos pedido procedimientos para los riesgos que identifique. Entonces primero nos va a ir dando esos, cada riesgo identificado y los procedimientos de auditoría que nos sugiere para mitigar esos riesgos identificados. Y pueden ver ya el primer riesgo de fraude y malversación de fondos debido a la falta de segregación de funciones. Y nos da los procedimientos de auditoría para mitigar ese riesgo. 4 que le pedimos por cada riesgo. Y este otro riesgo que identificó, riesgo de pagos indebidos o fraudulentos debido a la ausencia de documentación obligatoria. Y nos da 4 procedimientos también de auditoría para mitigar ese riesgo. Examine una muestra de pagos efectuados para comprobar si tienen respaldo documental adecuado. Verifique que los pagos a los proveedores corresponden a bienes y servicios efectivamente recibidos y registrados en la contabilidad. Evaluar el proceso de autorización de pago, asegurando que solo se realicen pagos con documentos aprobados e informados por personas responsables, etc. Tenemos el tercer riesgo que identificó, riesgo de falsificación de cheques o pagos sin autorización debido a falta de doble firma en el cheque.
y qué procedimientos de auditoría aplicar. Otro riesgo que identificó, riesgo de pago sin evidencia de recepción por parte de proveedores, los procedimientos para mitigar ese riesgo. Identificó un quinto riesgo, riesgo de manipulación de información financiera debido a la falta de procedimientos escritos. Recuerde que eso es específico para esa área, el riesgo y los procedimientos. Ok, ahí entonces finalmente nos identificó 5 riesgos y nos dio 4 procedimientos de auditoría para mitigar esos riesgos identificados. Fabuloso, ¿no es cierto? Regresemos. Recuerden que esta empresa no tiene procedimientos escritos y es un desorden de control y de riesgo. Veamos el siguiente prompt. Es algo similar, bueno, es similar al anterior, solo que aquí le vamos a pedir, como hemos identificado en el prompt anterior, esa empresa tiene problemas y uno de sus problemas es que no tiene escritos sus procedimientos para el manejo, custodia y control de los cheques sin emitir y los emitidos y la documentación pertinente. Entonces, en este prompt, en esta petición a la inteligencia artificial, le vamos a pedir que nos dé, que nos diseñe los procedimientos para la gestión de la emisión y custodia de los cheques. Entonces, el prompt dice así: eres un experto en preparar procedimientos de negocios, evaluar riesgos y de control interno. Bajo ese rol, dame 20 procedimientos para la gestión de la emisión y custodia de cheques que permitan minimizar los riesgos asociados e inherentes para una empresa que presenta la siguiente situación en la custodia y emisión de cheques. Y aquí básicamente se describe a continuación la misma situación que describía el prompt anterior, es decir, cómo se emitían los cheques, cómo se custodiaba, que la misma persona que los tiene en custodia los prepara, los pasa a firma, se los entrega a los proveedores, no les pide que firmen, etcétera. El mismo casito, ¿cierto? Y al final dice que la empresa no cuenta con procedimientos escritos y aprobados para la emisión y custodia de cheques. Entonces, vamos a ver que nos dé los procedimientos para la gestión de la emisión y custodia de los cheques. Es decir, a la inteligencia artificial le vamos a pedir que ejecute un nuevo prompt, le vamos a copiar el prompt aquí y le vamos a pedir que lo ejecute. Aquí tiene 20 procedimientos para la gestión de la emisión y custodia de cheques que permitirán minimizar los riesgos asociados e inherentes a la situación de crédito. Entonces aquí nos dan los 20 procedimientos. Estos son procedimientos para la gestión, recuerden, para la gestión y control de la emisión y custodia de los cheques. Separación de funciones, implementación de una segunda firma en los cheques, revisión y aprobación de pagos, anexar documentos de soporte obligatorio, registro y control secuencial de cheques, implementación de un reporte de pagos periódico, control de cheques en blanco, firma de recibidos por proveedores, auditoría interna periódica de los cheques emitidos, control de correspondencia, implementación de un sistema de aprobación electrónico, conciliación bancaria independiente, limitación de acceso a cheques emitidos, sigue trabajando, anulación de cheques no utilizados, implementación de pagos electrónicos, validación del beneficiario antes de la emisión del cheque, registro de entrega de cheques no retirados, limitación del uso de cheques al portador, capacitación del personal y control interno, implementación de un comité de tesorería. Alguien puede decir, bueno, hay unos procedimientos que quizás no sean apropiados para una pyme y vamos a adecuarlos, pues bien, pero ya tenemos 20 procedimientos que le hemos pedido, será solo de adecuarlo a la realidad y a los recursos de la empresa. Ok, bueno, vamos a ir a ver otro. Ya lo vimos todos, prácticamente lo que había preparado para ustedes. Este no lo vimos. Este se parece bastante a uno de los que ya habíamos visto. Y bueno, eso es básicamente algunos casitos concretos de aplicación de inteligencia artificial en contabilidad de auditoría que teníamos para ustedes. Y entonces vamos a ir a unas conclusiones y finalmente atender alguna pregunta que tengan. No sé si va a haber tiempo para ello. Y a manera de conclusión, la IA o la inteligencia artificial ofrece un enorme potencial para transformar la contabilidad y la auditoría.
La inteligencia artificial puede ayudar a mejorar la eficiencia, la precisión, la calidad y la toma de decisiones en contabilidad y auditoría. La inteligencia artificial debemos verla como un aliado estratégico para los contadores públicos. Los CPA que estudien, adopten y utilicen la inteligencia artificial sin duda estarán mejor preparados para el futuro y serán, por supuesto, los más demandados. Y los más productivos realmente, los que tendrán menores costos, mejores rendimientos. Por tanto, ¿a qué conclusión final nos lleva esto? Que es imperativo que tanto los profesionales en la práctica como los profesores del área de contaduría pública dediquen esfuerzos para actualizarse, para estudiar, para aplicar, para enseñar, utilizando inteligencia artificial, porque aquí solo nos hemos circunscrito a aplicaciones concretas en contabilidad de auditoría, pero este es un mundo amplísimo, fabuloso, increíblemente bueno para el desarrollo profesional. Bueno, me sacaron ahí la presentación. Entonces, ese es básicamente lo que tenía para compartir. No sé si habrán preguntas o comentarios. Muy bien. Si tuviéramos alguna pregunta Según en la mi sala. tiempo, todavía me faltan 15 minutos, o más bien 14 minutos, 44 segundos. Ok. Continuamos entonces con usted, salvo que en este momento hay alguna pregunta. ¿Podemos responder una pregunta, por favor? Y les dejo en la presentación unos recursos sugeridos, Bueno, 40 herramientas, otro recurso de 140 recursos en inteligencia artificial. Si me escriben en mis correos de contacto, etcétera, se los voy a facilitar. Un par de artículos que pueden ayudarles también. Pueden contactarme con mucho gusto. También mediante este QR pueden acceder a esta presentación. Y pues estoy abierto a cualquier comentario de ustedes. Disculpen la velocidad con la que llevamos el tema, pero por cuestión de tiempo. Claro que esto amerita seminarios, webinars adicionales para irlo viendo con otro detalle. Pero recuerden que lo más importante no es estarle haciendo consultas a la inteligencia artificial, sino automatizar los procesos para que de manera automática nos haga lo que queremos. No estarle cada vez haciendo preguntas, no, que ya lo haga automático. Para eso necesitamos otras herramientas, pero otras plataformas, pero de inteligencia artificial también, pero bueno, hay que aprenderla a usar. muy bien. Agradecemos entonces a nuestro expositor por su valiosa presentación. Procederemos con la ronda de preguntas. ¿Sí? Sí, buenos días. Muy amable por la exposición. Mi pregunta era muy concreta, ¿no? ¿Cuál es el nivel de confiabilidad, ¿no?, de la inteligencia artificial para poder justamente preparar estos informes? ¿Hay un 100% de grado de poder aceptar toda esa información o hay un porcentaje de que no sea tan efectiva? Bueno, gracias por su pregunta, interesante, muy buena. De manera general le podría contestar. Bueno, la inteligencia artificial es una ayuda para cualquier campo profesional, en la vida, etcétera. De momento recuerden que la inteligencia artificial está en maternal, está en preescolar, pero esto va desarrollando aceleradamente. Segundo, las plataformas que les he mostrado son las versiones gratuitas de esas plataformas, no son las versiones pagadas. Las versiones pagadas tienen todavía algo mucho mejor que lo que hemos visto. Entonces, no me atrevería a decir que de momento los resultados son 100% confiables, pero sí que son fabulosos y que ¿quién le dará la confiabilidad? El profesional que está generando los prompts y que está revisando la información que le genera la inteligencia artificial. Cuando usted analiza los resultados proporcionados por la inteligencia artificial y le aplica su conocimiento, valida esa información. De momento, los resultados son fabulosos, geniales,
pero no me atrevería a decir que son 100% confiables. Pero es sumamente útil la información y pues la validamos en la medida que somos profesionales capacitados y los resultados obtenidos pues debemos conocer también de lo que estamos preguntando, porque si no podemos caer en sesgos. Y a veces la inteligencia artificial, sobre todo la parte gratuita, tiene lo que se llama en inteligencia artificial alucinaciones. Es decir, nos puede dar información de cosas que no existen, o sea, son una entelequia, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero de manera general, los ejemplos que yo he probado utilizando estas plataformas gratuitas, los resultados son geniales, fabulosos y con un grado de confiabilidad muy, muy bueno. Muy bien. Colega Mario, no sé si usted o alguien de manera técnica nos puede ayudar a ampliar un poco el QR, que mucha gente aquí quiere acceder a ello y está muy pequeño. Y si alguien en sala tuviera otra pregunta. Mirarlo aquí un poco, el QR. Ahí está un poco más grande. A ver ahí, sí. ¿Sí? Ok, sí, ahora sí. Muy bien, si tuviéramos alguna otra pregunta en sala. Por aquí, ok. Solo un alcance, estimado Mario. Efectivamente, mi hijo sí aplica ya actualmente esta inteligencia artificial y lo ha hecho eficientemente y inclusive sus trabajos, su tesis para la UPC. Y sí, de verdad que sí, es una buena herramienta y nos va a ayudar a realizar trabajos excelentes. Y creo que yo voy a comenzar a insertar esta inteligencia artificial en mis trabajos. Y muchas gracias por tu comentario. En efecto, la inteligencia artificial en la parte académica es, bueno, en todos los campos, pero en la parte académica es fabuloso los resultados. Puede hacer todo el trabajo que hace un profesor universitario en cuestión de minutos. Toda la planificación, toda la calendarización, todo el desarrollar el sílabus, pedirle que me dé ejemplos, ejercicios, casos, desarrollar todo un curso, pues, y ya solo quedarme revisando y una cosa fabulosa, de locos, como dirían los colombianos. Muy bien. Entonces, una vez más, por favor, despedimos con un fuerte aplauso al contador público autorizado Mario Antonio Echevarría Mancía.